Hay un salmo muy especial. Es el Salmo 32. Casi todos los salmos son 150. Casi todos los salmos tienen algo bonito, pero este es más. Este es un salmo muy impresionante porque Pablo en la epístola a los Romanos lo menciona porque dice que el rey David tuvo una revelación muy importante acerca de la gracia que casi no tuvo ningún personaje del Antiguo Testamento. Tenían muy marcada la ley y la justicia de Dios, pero no la gracia. Y dice Pablo que David tuvo una revelación en el Salmo 32, en el cual él vislumbró la justicia y la justificación en el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque la justificación es un tipo de perdón que nos ofrece la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y se queda muy cortito la palabra perdón, expiación y todo lo que se conocía en el Antiguo Testamento a lo que es la justificación. La justificación es otra cosa totalmente distinta. Nosotros vemos, para empezar, en el Salmo 32 y nos podemos quedar con los primeros 2 versículos. Y con los primeros 2 versículos vemos que dice de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí hay una bienaventuranza, pero hay una segunda bienaventuranza que dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en estas 2 bienaventuranzas, hermanos, está dividido el Nuevo y el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se resume en la primera bienaventuranza, pero en el Segundo Testamento está la segunda bienaventuranza, porque en el primer bienaventuranza está lo que se llama y conocemos como perdón. Así, ay, perdón, ya hice algo malo y perdóneme, ¿no? Pero en el segundo hay un tipo de perdón que la misma palabra perdón se queda muy lejos, que se llama justificación. Y lo vamos a ver uno por uno. Pero antes de empezar, quiero ponerles un tipo aquí en la pantalla. Ay, por favor, no se asusten. No sé cómo decirle. Si no hubiera pasado lo que pasó, les diría, esta es una basura humana. Pero no puedo decirle así, porque no le puedo decir así a esta persona. Él se llama Shiro Ishii, y es un teniente, es un médico militar del ejército de Japón. Él estuvo vigente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Rusia, en la guerra de China y en la Segunda Guerra Mundial. Después fue atrapado y fue llevado como criminal de guerra a ser juzgado en Estados Unidos. Se lo llevaron hasta Estados Unidos y ahí lo juzgaron. Shiro Ishii es un hombre terrible. Él como médico agarraba a los soldados que atrapaban a los, ¿cómo les dicen? A los reos. ¿Cómo? A los reos, o sea, cuando alguien perdía, los agarraban a los prisioneros, se me fue la palabra, disculpen. Agarraban a los prisioneros y se ponía a hacer experimentos con los prisioneros. Les inyectaba bacterias de peste, bacterias de enfermedades, y veía ver cómo se iban muriendo poco a poco, ¿verdad? Entonces empezó a hacer muchos experimentos y luego ya cuando se morían los abría a ver cómo estaban por dentro, y empezó a hacer muchos como hacían los nazis, pero acá en Japón. Y empezó a hacer experimentos, todo por un mandato del gobierno, pero él era un médico y la obligación de un médico es ayudar a vivir. Y está haciendo lo contrario, está haciendo experimentos médicos y hizo muchas atrocidades con muchos prisioneros y con mucha gente.
Bueno, no quiero decirles tanto lo que hizo porque me da, porque estamos en un templo y no es correcto hablar de cosas así, ¿no? Este señor cometió muchas barbaridades y muchos asesinatos y muchas cosas malas. Era un hombre que hizo cosas terribles. Pero se acabó la guerra y perdieron. Y a él lo tomaron como prisionero de guerra. Y cuando se lo llevaron a juzgar a Estados Unidos, cuando él estaba en la cárcel de Estados Unidos, no sé quién ni sé cómo, porque los japoneses no tenían acceso, pero él se hizo cristiano, aceptó la fe y se arrepintió y aceptó a Cristo. Y él era para ser llevado, para que lo llevaran y para que fuera juzgado y lo fuera condenado y lo quemaran en leña verde, no leña normal, leña verde, despacito, que se muriera despacito. Pero se aventó la puntada de hacerse cristiano. Bueno, yo le digo a Dios, Dios, debe de haber excepciones a veces, ¿no? Porque sí era mal, pero peor que la carne, porque un médico, pues, yo digo, quítamelo por favor. Ay, yeah. Pero se hizo cristiano y se arrepintió. ¿Y saben qué pasó? Fue llevado a juicio y en el juicio le dijeron, Señor, usted hizo muchas atrocidades, pero lo que usted sabe nos puede servir. Porque hacían muchas de guerra bacteriológica y había mucho miedo en cuanto tuvieran un ataque los rusos en ese tipo. Entonces lo necesitaron. Y le dijeron, lo que usted aprendió, pues lo necesitamos acá. Y le dieron una amnistía. Y no lo metieron en la cárcel, lo perdonaron. ¿No es justo? ¿Por qué Dios es así? ¿Verdad? Está bien que con los malitos, más o menos, ¿no? Pues póngale que hubiera matado 2, 3, no, bueno. Pero él, que mató a miles. ¿Por qué Dios? ¿Por qué eres así, Dios? ¿Por qué lo perdonaste? Y lo soltaron y se fue a Japón y murió a los 67 años de una enfermedad natural. Y él toda la vida, después de que lo soltaron, se dedicó a ayudar a la gente y a dar su servicio como doctor sin cobrar nunca ya nada. Él vivió siempre muy humilde y se dedicó siempre ya a ayudar de ahí en adelante, después de que fue transformado por la fe en Cristo, porque en Japón no son cristianos. Pero lo salvó Jesús. A veces me pongo yo a pensar, bueno, si Dios tuvo misericordia de él, hermanos, créanme, tiene misericordia de cualquiera de nosotros. Y ahora quiero decirles la diferencia entre las dos bienaventuranzas. Vimos dos bienaventuranzas. En la primera bienaventuranza es una bienaventuranza para alguien que es perdonado. Y en la segunda bienaventuranza es para alguien que es justificado. Por eso Pablo, en la epístola de los Romanos, capítulo 4, dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 4, versículo del 6 al 8, dice, como también David, hablando de este salmo, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, hermanos, aquí dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces aquí tenemos dos bienaventuranzas. Ya parezco disco rayado, pero bueno.
En la primer bienaventuranza, fíjense cómo dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. Aquí está hablando de un perdón. Pero aquí dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí estábamos hablando de justificación y aquí vamos a hablar sobre la diferencia. Cuando llevan a alguien a un juicio, bien, siempre me pongo de ejemplo yo, pero ya me regañaron, me dijo, porque si te pones de ejemplo tú, después van a andar preguntando que qué hiciste. Entonces, vamos a agarrar un ejemplo que no sea yo y que no exista, porque si digo así como si fuera el hermano, no puedo decir eso. Entonces, vamos a agarrar una persona, X, que no viene a esta iglesia, o que está afuera allá en la calle, ¿no? Y lo condenan, y lo agarran, y le dicen: usted se robó $1,000,000. Y lo vamos a meter a la cárcel porque aquí tenemos las pruebas y todo eso. Y lo llevan a la cárcel. Y cuando lo llevan a la cárcel, llegan los testigos y le encuentran. Y sí, es cierto, sí se lo robó. Y le dicen: ¿Usted fue? Bueno, pues sí, fui yo. Entonces le dicen: bueno, 5 años a la cárcel. Y luego le dicen al juez: oye, nomás que la cárcel está muy llena. Y mandó el gobernador un salvoconducto diciendo que pues ya no metas a más gente, que le des chance, que lo perdones. Entonces le dicen: mire, usted es condenado, usted se robó $1,000,000, lo íbamos a meter 5 años a la cárcel, pero lo perdonamos porque ya no caben en la cárcel. Y hay un salvoconducto del gobernador en el cual usted pues es perdonado. Eso es perdón. Bueno, justificación. Es este mismo señor que se robó $1,000,000, y cuando lo van a juzgar, llega el dueño del millón y dice: no, él no se los robó, yo se los presté. ¿Se los presté? Y se voltean y dicen: pues no, que se los agarró. No, se los presté, yo se los di. No, entonces lo juzgan y dicen: bueno, a usted no se los robó. Aquí dice el Señor que se los prestó. Entonces él no es perdonado, él es justificado. Y esta es la diferencia de cómo Dios trata el pecado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y vamos a entender por qué trata de esta manera diferente el pecado Dios en el Antiguo Testamento y cómo lo trata en el Nuevo Testamento, yéndonos primero al Antiguo Testamento y entendiendo el concepto que tienen de pecado, porque en el Nuevo Testamento el concepto de pecado es muy fácil. Pecados es todo lo que nosotros hacemos mal, y pecado es lo que tenemos en el corazón y que nos hace pecar. Es la herencia de Adán, es en nuestro espíritu malo que nos hace pecar. Digamos, el pecado es el árbol y los frutos son los pecados. Así se define. Pero en el Antiguo Testamento no se define así, porque en el Antiguo Testamento hay más términos. Nosotros leemos en el versículo: bienaventurado aquel cuya transgresión, aquí hay una palabra, pecado es otra, y iniquidad. Entonces hay transgresiones, hay pecados y hay iniquidades, y hay que entender qué significa cada una de ellas. Y nosotros en el Antiguo Testamento, cuando leemos este versículo que es transgresión, que es pecado y que es iniquidad, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver la diferencia. La palabra pecado se dice en hebreo jatá y significa error. El pecado, como lo ponen en el Antiguo Testamento, significa que tú haces algo sin darte cuenta y que lo hiciste mal. O sea, llegas y te estacionas en un lugar que está de azul, pero tú no sabes que allí no te debes de estacionar, porque nadie te dijo, y llegan y te dicen: allí no se debe estacionar, pero como usted no sabía, le ponemos nomás una mención, pero no lo vuelve a hacer porque no lo sabía. En Estados Unidos, en el estado creo que de Nuevo México, prohíben andar muy rápido, y los tránsitos son, no por los policías, porque no hay tránsito, los policías son muy estrictos. Y cuando un mexicano maneja un poco más fuerte,
lo paran. Y si es la primera vez que comete una infracción, le dan un papel donde nomás le llaman la atención. Pero le dicen, usted no sabía, pero ahora ya sabe. Para la próxima va a tener que pagar multa. Entonces, la palabra jatá significa error. Es cuando uno comete un pecado sin darse cuenta. La palabra transgresión es la palabra peshá. Y la palabra peshá es cuando tú cometes un pecado sabiendo que está mal que lo hagas. Y esto es para la ley de Dios, porque el pueblo de Dios se le dieron los mandamientos, la Torá, y ellos sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y cuando alguien hacía en contra de la voluntad de Dios un pecado, entonces ya no era un yetá, ahora un peshá. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora yo estoy haciendo algo que yo sé que está mal y lo estoy haciendo mal. Pero antes yo me equivoqué porque no sabía que era hacer mal. Pero entonces ya no es pecado, ahora es rebelión. ¿Y contra quién me estoy rebelando? Contra Dios. Porque mientras la ley, los 10 mandamientos, no los hubiera dicho Dios, era simplemente un delito, pero con muchas limitaciones. Por ejemplo, si dice, no robarás. Pero si yo estoy muy pobre y alguien está muy rico y mis hijos están pasando hambre y si le quito tantito no pasa nada. O no desearás la mujer de tu prójimo. Sí, pero el esposo es muy malo, la maltrata y pues pobrecita mujer necesita un compañero más bueno. Se puede, no es relativo el pecado. Pero cuando Dios lo dice, te dice, no matarás, no adulterarás, amarás al Señor tu Dios, entonces se convierte en absoluto. En absoluto. Y ahora tú no estás pecando contra tu semejante, ahora estás pecando contra Dios. Y ya lo que es un error, ahora se convierte en una transgresión contra Dios. Esa es la diferencia. Entonces, la transgresión se llama peshá. Y cuando lean en la Biblia, en el Antiguo Testamento, transgresión es rebeldía en contra de Dios. Y el problema es que la rebeldía en contra de Dios produce en el espíritu un daño y una cadena que se llama abón, que significa iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando Adán y Eva cayeron, en su espíritu hubo cambios que produjeron que hubiera iniquidad. Ahora cada vez que alguien comete un pecado, se te queda en tu herencia, en tu DNA espiritual. Y cuando tus hijos nacen, tú le transmites el pecado que tú tuviste a tus hijos. Y los pecados que hagan tus hijos se los van a llevar, además de los tuyos, los de los hijos, y lo van allá a los nietos. ¿Por qué? Porque así se acomodó, así fue el daño que hubo cuando te rebelaste contra Dios. Cuando pecas contra el hombre y cuando pecas contra Dios es muy distinto, porque si tú cometes un pecado sabiendo que no es la voluntad de Dios, entonces alteras tu espíritu y le produces un daño. ¿Dónde dice esto? Esto lo dice en Éxodo 34:7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona, número 1, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí están las 3 que les mencioné: rebelión, iniquidad y pecado. Y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Quiere decir, hermanos, que el pecado daña su DNA. Y ese DNA, cuando ustedes tienen sus hijos, pasa la iniquidad a los hijos. Pero eso hay familias enteras de gente con depresión, hay familias enteras con problemas de salud, hay familias enteras con problemas de alcoholismo, hay familias enteras con problemas de violencia, hay familias enteras con problemas de drogadicción, porque cada familia tiene su herencia de iniquidad en la cual se la van pasando el papá al hijo y luego el hijo le va aumentando para el nieto y el nieto al bisnieto. Así se la van llevando porque se va quedando en el DNA espiritual y eso se llama iniquidad. Y es algo
que nos regaló nuestro padre Adán. Así nos lo dio y nosotros lo vamos cargando y lo vamos pasando. Ahora vienen las bienaventuranzas que quiero. ¿Cómo trata Dios con esto? Porque Dios trata con esto, pero lo trata muy distinto en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Vamos a ver. Primero, hermanos, vamos a ver cómo trataba Dios el pecado, la iniquidad y las transgresiones en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el versículo 32, versículo 1. Ahora vamos a empezar. No se crean. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, esta es la primera bienaventuranza. Y la primera bienaventuranza, Dios trata con el pecado cubriéndolo. Esto se llama expiación. Y expiación viene de la palabra kafar. Vamos a ver Levítico 17:11. En Levítico 17 dice, porque la vida en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué quiere decir? La expiación es cubrir. Y tenemos que irnos hasta Adán y Eva, porque se cubría con la sangre de un animal inocente. ¿Y por qué se tenía que cubrir el pecado con la sangre de un animal inocente? Porque todo empezó con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, nuestros padres Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que habían hecho lo que Dios les había dicho que no hicieran, cayó en ellos la iniquidad y el pecado y la rebeldía, el peshá, que es la transgresión. Todo eso cayó en un solo golpe, porque Dios les había dicho no hagan esto y lo hicieron. Cuando ellos pecaron, perdieron la gloria de Dios. La gloria de Dios los cubría y ellos quedaron sin la gloria de Dios. Y cuando se quedaron sin la gloria de Dios, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cuando Dios vio que estaban desnudos, ellos en su desesperación quisieron cubrirse con hojas de higuera, con hojas vegetales, y se hicieron unos delantalitos ahí de hierbitas. Entonces, Dios, cuando los vio desnudos, los cubrió por medio de piel de animales, y agarró 2 animales inocentes y les hizo ropa. Por eso la expiación significa cubrir, y para poder cubrir tiene que matar a alguien inocente, que es un animalito. Entonces la expiación después en el Antiguo Testamento se hacía trayendo un animalito. Si alguien cometía un pecado, se traía un animalito para que muriera por el pecado de la persona. Se hacía la expiación por medio de un animal inocente. Eso significa la protección. Por eso, en la Biblia, el Salmo 91, si lo han leído, dice, bienaventurado, a ver si lo tengo aquí, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En el Antiguo Testamento la protección de Dios era cubrir, porque el hombre cuando peca queda como desnudo. Uno se desnuda delante de Dios. El diablo es lo primero que hace el diablo para hacerte pecado. ¿Sabes para qué es lo que quiere hacerte? Quedar vulnerable. Y lo primero que hace, dice en Juan 10, es robar, matar y destruir. Y lo primero que hace a que el hombre caiga es lastimarlo y desnudarlo, avergonzarlo. La vergüenza, el provocar vergüenza no es de Dios. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo le llevaron la mujer adúltera, estaban todos, y él se puso a escribir al suelo. No estaba escribiendo nada. Lo que quería él es no verla, porque no venía bien vestida. La habían sacado quién sabe de dónde. Entonces, para no avergonzarla, porque Dios no avergüenza. Cuando llegó el hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo primero el papá?
lo cubrió. Está desnudo. Cuando el diablo atacó a los hijos de Exeba, ¿se acuerdan? En Hechos 10. Quisieron quitarle un hombre endemoniado. Llegaron unos sacerdotes, quisieron exorcizarlos. Y los agarró y los golpeó y los desnudó. Eso es lo que hace Satanás. Nos golpea y nos desnuda. Y lo primero que nos hace Dios es cubrirnos. Por eso, si se acuerdan en la oración del publicano y la oración del publicano y del fariseo, dice nuestro Señor Jesucristo que estaba un fariseo y un publicano orando. Y el fariseo se creía mucho, dice, y se puso a orar así. Dice en la Biblia que él oró para sí mismo. Aquí lo vemos perdón, ya se me perdió. Bueno, aquí está. Dice Lucas 18 del 9 al 13. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, y no como este que está aquí enseguida de mí, este publicano que está ahí agachado. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy mi diezmo, más el publicano, el otro, el pobrecito que estaba allá, decía, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, sé propicio porque yo soy un hombre pecador. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Y saben por qué Dios justificó al publicano a pesar de que era? Porque el otro oraba para sí mismo y estaba engañado, creía que era justo, pero no era justo. Pero el publicano estaba situado, sabía, y él cuando decía sé propicio, y cuando dice sé propicio está hablando del propiciatorio del tabernáculo. ¿Se acuerdan? El arca del pacto, la tapa, lo que cubre el arca del pacto se llama propiciatorio. Entonces cuando le dice a Dios sé propicio, le está diciendo: Dios mío, cúbreme, porque soy un hombre pecador y estoy desnudo, porque soy malo, porque tengo defectos y necesito que me cubras. Y dice la palabra de Dios en Levítico que Dios puso la sangre de un animal inocente para cubrir. Entonces es la palabra expiación. Pero cubrir es relativo. Por ejemplo, cuando de niños ustedes no le ayudaron a su mamá a alzar, a barrer la casa. Bueno, yo sí. Y les voy a decir qué hice, pero no se lo digan, porque ahí anda mi mamá indagando a veces que ando predicando. Me dice: ya sé que tú hablas de mí en las predicaciones, me dice. Entonces le estaba ayudando a mi mamá a barrer. Y cuando vi que ya llegaba y que no me había apurado, entonces estaba la alfombra y lo único que hice es subir la alfombra, echar ahí la tierrita y bajar la alfombra. Eso es lo que se hacía antes con el pecado. Se cubría, pero no se quitaba. Porque la sangre de un animal es inferior. Porque la sangre de un animal no sirve más que para cubrirte. Nada más. No te quita más. Ahora viene la segunda bienaventuranza. Y en esta viene lo importante, porque aquí no se cubre, aquí se justifica. Y es otro concepto. Este es un concepto que David recibió, porque David sufrió mucho cuando cometió el pecado de Betsabé. Se le vino el mundo encima. Y él tuvo una revelación de lo que era la gracia de nuestro Señor Jesucristo en los escritos que él escribió pidiendo perdón, el Salmo 51 y el Salmo 32. Ahí tuvo una revelación profunda de lo que es como Dios actúa. Porque en el Salmo 51 él se dio cuenta que el problema de él era la iniquidad. Cuando le dijo: es que mi mamá me concibió en pecado. No quiere decir que la mamá fuera pecadora, sino que traía la herencia del pecado en él. Lo dice: Padre, fui concebido así soy. Es algo de mi naturaleza.
Y Él le pide perdón por esa iniquidad. Cuando nosotros vemos lo que significa la expiación, ahora podemos entender la justificación. Y ahora sí, vámonos sobre la segunda bienaventuranza. Dice la segunda bienaventuranza: bienaventurado el hombre a quien Jehová, ¿qué? No culpa, ¿de qué? De iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Si se fijan, en la primera bienaventuranza no dice el varón, dice bienaventurado aquellos, el del montón, de los que somos todos, o sea, nos incluye a todos. Bienaventurado aquellos cuyo que cometieron pecado y que son perdonados. Pero aquí no hay aquellos, aquí nomás hay uno. Aquí nomás hay uno. Bienaventurado el varón, porque nomás hay uno. Nomás hay un varón, no hay muchos. Hay un varón en cuyo Dios nomás es la única persona. Bienaventurado el único varón a quien Jehová no culpa, ¿de qué? De iniquidad, porque no tiene iniquidad. Y dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Todos nosotros en nuestro espíritu nacimos con el engaño de Satanás. Traemos la herencia de Adán. Eva fue engañada por Satanás y traemos ese engaño cargando nosotros. Y nosotros nos engañamos con esa iniquidad que tenemos. Pero este hombre dice, y en cuyo espíritu, ¿por qué? Porque no lo heredó. Aquí está hablando de Jesús, porque es el único a quien Dios no inculpa de pecado y cuyo espíritu no hay la herencia adámica. Pero esto que está aquí, Dios nos lo está dando a nosotros, porque en su justicia y en su perfección nosotros somos justificados. Si se acuerdan cuando vio Juan el Bautista, ¿se acuerdan cuando vio Juan el Bautista a Jesús? Dijo, Cordero de Dios, que barres, que escondes, que disfrazas el pecado. ¿Qué dijo? Cordero de Dios, ¿qué? Que quitas el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no es igual que la sangre de un animal. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La justificación se logra porque Él, cuando estuvo en la tierra, llevó una vida justa. Y llevando esa vida justa, Él, cuando fue a la cruz, fue a morir por nosotros. Él no lo agarraron ni lo atraparon, no. Él vino a dar su vida. Él sabía lo que venía. Él venía a dar su vida para darnos su justicia, para darnos su perfección, para darnos su santidad. Y cuando Él murió, Él no murió culpable. La cruz que estaba preparada ahí para Jesús no era para Jesús, era para Barrabás. ¿Y Barrabás saben quién era? Somos todos nosotros. Esa cruz era para nosotros. Barrabás es un retrato de nosotros. Bueno, no tan feo, ¿verdad? Barrabás significa nosotros. Esa cruz era para nosotros. Pero Jesús vino y se perdonó a Barrabás para que Él muriera por Barrabás. Y nosotros nos salvamos porque Él pagó en la cruz por lo que nosotros hicimos. Nosotros. La cruz era para nosotros. Pero Él, como era justo, su justicia pasó para nosotros. Vamos a ver 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿qué pasó? Hay un intercambio. En la cruz hay un intercambio. Dios, que fue justo, lleva la cruz y como su justicia murió injustamente, entonces la justicia se pasa
al que toma esa cruz para sí. La cruz es para que nos salvemos, pero también es para que nos identifiquemos con ella. Romanos 6, aquí viene algo muy interesante en Romanos 6 del 6 al 8. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, también creemos que viviremos con él. Ahora, hermanos, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo para tener esta justicia? Y aquí está en el mismo Salmo 32. Por eso es la hermosa revelación del Salmo 32, la importancia del Salmo 32. En el versículo 5, léanlo. Versículo 5 dice, y tú, dice, perdón, versículo 5. Dice, mi pecado te declaré. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí. Así es. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es el arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante. Nosotros no podemos hacer nada si no nos arrepentimos. El arrepentimiento no es el remordimiento, el sentir feo por lo que hicimos. La palabra correcta es metaneo, es cambiar nuestra mente. Es decir, iba por un camino equivocado, voy a cambiar de camino. Y confesar, Señor, hice esto mal, esta es mi iniquidad. Y aquí lo dice, aquí habla de cada uno, dice, mi pecado te declaré y no escondí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones. O sea, yo no escondí mi naturaleza a Dios. Yo me tengo que presentar desnudo ante Dios para que Él me cubra. Yo no puedo llegar con mi ropa de justificándome. Yo no me voy a llegar con un abrigo, con unas botas. Señor, es que mira, este abrigo lo hice sin querer, o esta de que andaba con mucha necesidad. No, eso no sirve. Tengo que presentarme desnudo ante Dios como yo soy. Señor, mira, soy malo. Señor, en mi corazón está el querer hacer el bien, pero no puedo. Nomás estoy pensando en esto. Nomás estoy queriendo hacer esto. Soy malo, mi iniquidad está corrompida. No te la escondo. ¿Por qué? Porque hice esto, hice el otro, hice esto. Maltraté a mi hijo, maltraté a mi esposa. No quería, pero se me salieron malas palabras. Dije malas razones. Lastimé a los que me querían. Y a los que no me querían también los lastimé. A esos más todavía. Entonces estoy siendo nefasto, me estoy presentando desnudo ante Dios para que Él me cubra. Si no, no me va a cubrir. Dios te cubre. Vamos a ver en la palabra de Dios en Efesios 4 del 22 al 24. Efesios 4 del 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos. ¿Quién es el nuevo hombre? Vestíos de Cristo. Te vistes de la justicia de Cristo, te vistes de la perfección de Cristo, te vistes de la santidad de Cristo, porque dice, creado según Dios en justicia y en santidad, en justicia y en perfección. Nosotros no podemos, hermanos, nosotros no podemos ser buenos. Dios es el que nos hace buenos.
nosotros no podemos quitar nuestra naturaleza. Somos por naturaleza con defecto. Dios cambia nuestra naturaleza. Dios nos da su mente, porque vosotros tenéis la mente de Cristo. Vosotros tenéis la santidad y la justicia de Cristo. Y esto es muy importante, hermanos. Aquí en la palabra, en el Salmo 32 dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La palabra hebrea, perdonaste, significa nasa. Y la palabra nasa significa levantar, cargar y llevar. Dice: y tú mismo cargaste con la iniquidad de mi pecado. Esa es la traducción literal en la Biblia verde que trae David. Ahí dice así correctamente, dice: y tú cargaste con la iniquidad de mi pecado. ¿Dónde cargó nuestro Señor Jesucristo la iniquidad? En la cruz. En la cruz. En la cruz, hermanos. Hermanos, el pecado es una carga, es una cadena que traemos todos cargando. A veces hemos hecho cosas tan vergonzosas que cuando me dicen: tú hiciste eso, nos sentimos como Adán y Eva, desnudos delante de Dios y delante de la gente. Nos da vergüenza que nos vean. ¿Por qué? Porque así es el pecado, así es Satanás. Te engaña para que la gente te vea desnudo y te dé vergüenza de tu pasado. Nos avergonzamos de lo que hicimos. Nos avergonzamos de los errores que cometimos porque fuimos engañados. Nos andamos cargando, a veces nuestra conciencia nos hace llevar cargas tan pesadas que llega al punto que nos da vergüenza orar con Dios. A veces no queremos ni hablar con Dios de la carga tan pesada que traemos. No queremos. Tenemos tanta pena y nos sentimos tan avergonzados que ni con Dios, ni con nuestro Señor, ni con Jesús. Estamos tan enfermos que no queremos ir ni con el doctor. Pero yo me pongo a ver al chinito. Ese sí no tuvo vergüenza. Ese fue y le dijo todas las barbaridades que hizo. Y Dios tuvo misericordia de él. Y no era nada. No conocía a Dios, no. Pero hay una promesa. Fíjense bien. En Romanos dice, Romanos 5, del 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y viene la pregunta: oye, pero yo soy cristiano. Dios me dio chance porque no, por ignorancia yo pequé. Pero ahora yo conozco a Dios. ¿Y sabes qué? Pues metí la pata siendo cristiano. Ya Dios ya no me va a perdonar. ¿Por qué? Porque yo ya sabía, ya había aceptado a Cristo, ya soy lavado, ya tengo otra mente, y ahora pues la volví a regar. Pero fíjese lo que sigue, porque tiene continuación. Dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero sigue: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la justicia de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, siendo hijos de Dios, seremos salvados por su vida. Amén.